9:25 en la República Argentina. Te conté que va a haber muy buen tiempo en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina, en la ciudad de Las Diagonales, 23 graditos en estos momentos. Y este programa llega a vos gracias a FINAER, el mejor aliado de tu inmobiliaria para que realices tus operaciones de alquiler con el respaldo de la garantía más confiable de la Argentina. Por eso, tus alquileres siempre con FINAER. Visita www.finaersa.com.ar y ya sabés que estamos hablando de la empresa número 1 en garantías de alquiler, con 5 oficinas ya en España, en Barcelona, en Madrid, la capital, 3 ciudades más, y prontamente también aquí en Argentina, en su estrategia nacional. La otra, claro, está en la internacional. Vamos a estar también en Neuquén, en Río Negro, San Carlos de Bariloche, y ya estamos también en Chubut. Por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires y ciudades de la provincia de Buenos Aires lindantes, cercanas a la capital federal, lleno de oficinas por todos lados, ¿eh? Así que FINAER, la empresa número 1 y por lejos. Y FINAER tiene el gusto de presentar a todo el universo justamente de mis invitados, de todos los programas que tengo la suerte de conducir. Así que con un tema tan candente, que forma parte del Mega DNU, es un gusto poder charlar de esto y de mucho más con el presidente de CAPRA, justamente el doctor Enrique Abati. Enrique, bienvenido una vez más a ni más ni menos de Radio Realpolitik de La Plata. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Por favor, gracias por estar y por poner claro sobre oscuro. Te propongo, si te parece, hablando de derogación de leyes, en este caso obviamente lo que tenga que ver con la ley de alquileres, de ir preguntándote punto por punto para que doña Catalina lo comprenda, porque, Enrique, sabrás que finalmente la gente se termina confundiendo, aunque parezca mentira, y aunque sea reiterativo muchas cosas, se termina confundiendo. No termina entre los miedos, la preocupación, terminan confundiendo el exceso de información también, la desinformación, se terminan confundiendo. Entonces, si te parece, podríamos ir punto por punto, después vos agregás todo lo que vos quieras, pero como para que doña Catalina no se pierda, digamos, ¿no? Sí, cómo no. A ver, la derogación, si bien tenemos todo un proceso de días, tiene que pasar por el Congreso, el DNU tiene un tiempito, algunos hablan de 10 días, otros hablan de 8 días porque parecía que comenzaba todo hoy, pero al final ahí hay un vericueto legal que no, tendría que comenzar dentro de 8 días, se está negociando con los legisladores. Bueno, más allá de todo ese bolonqui, estamos en este túnel, en la gran posibilidad de que la ley de alquileres sea derogada. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Enrique, ¿qué pasa con los plazos? Bueno, primero vamos a aclarar a los oyentes que este DNU lamentablemente no tenía fecha de inicio de su vigencia. Por eso mismo. Como todo DNU tiene que ser de urgencia, es inmediata la vigencia. Incluso el presidente llegó a decir en su discurso el día 20 que ya estaba en vigencia. Resulta que no es así. Por eso mismo. Hoy el vocero oficial, Adorni, aclaró que como no figuraba esa fecha de entrada en vigencia, entonces hay que ir a lo que establece el Código Civil y Comercial, artículo 5º, que es 8 días desde su publicación. Se publicó en el Boletín Oficial el 21, entonces entra oficialmente en vigencia el 29 de diciembre. Bien, perfecto. Hasta ahí está claro que fue lo que de algún modo anticipé. ¿Qué pasa entonces a partir de allí? Tuviste razón. Tuviste razón, porque era discutible. Había incluso prestigiosos juristas que decían que comenzaba la vigencia el día 21. De manera inmediata, totalmente, sí, totalmente. Confundieron a la gente. Se equivocaron, en la realidad se equivocaron. Totalmente. No le pusieron la fecha de entrada en vigencia. Totalmente, un problema de comunicación interna. Exacto. Suponiendo que no hay ningún otro cambio, malentendido, interpretación y que los muchachos hacen bien los deberes, digo, entonces, a partir del 29 de diciembre del corriente año, ¿qué pasa con los plazos? Bueno, en primer lugar, ya no existe más plazo mínimo legal que con la ley establece esta, la 23.551 del año 2020 y la 27.551. 27.551, perfecto. Sí, 737 de octubre de este año, 2
abominables leyes, como las calificó el presidente Milei. Ya lo habíamos adelantado, vos mismo dijiste en algún programa, y lo dije yo, que eran abominables, ya desde que se sancionaron directamente. Bueno, que trajeron tanta desgracia, sobre todo a los inquilinos. Bueno, entonces, ahora, que el plazo mínimo era de 3 años, ahora ya no existe más plazo mínimo legal. Entonces, cualquiera puede pactar el plazo que legalmente, es decir, a través de un contrato, por supuesto, que a través de lo que es el principio de libertad contractual, acuerden las partes. Entonces puede haber un contrato por 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que libremente pacten las partes. El único límite ahora es el plazo máximo legal, que para vivienda sigue siendo igual, para vivienda son 20 años y para los restantes destinos son 50 años, las locaciones comerciales, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿hay una diferencia si se aclara o no se aclara? Claro. Bueno, es casi impensable que alguien no ponga el plazo en un contrato, porque realmente sería claro, mala práctica, sí, por supuesto. No poner un plazo. Entonces, para remediar esa falta, ese olvido de las partes, entonces la ley, ¿qué dice? Dice que el plazo mínimo en la locación de vivienda son 2 años y en los restantes destinos 3 años. Bien, perfecto. Está zanjada la cuestión. Enrique, ¿qué a partir del 29 de diciembre, reiteramos, qué pasa con los precios? Bueno, las partes pueden pactar los precios libremente, con los ajustes que libremente pacten, o sea, con la periodicidad de los ajustes, por ejemplo, y la utilización de los índices que libremente elijan. Entonces, por ejemplo, pueden pactar una indexación mensual, trimestral, semestral, cuatrimestral, todo de acuerdo, va a ser regulado de acuerdo, las mismas partes van a regular de acuerdo a lo que sea la inflación. Hoy tenemos una inflación tan brutal que los contratos en los contratos comerciales, por ejemplo, donde nunca estuvo prohibida la inflación por estas 2 leyes nefastas, entonces ahí la indexación que está haciendo en estos días es trimestral. Y me atrevería a decir que ahora con la nueva ley, es decir, con el nuevo decreto que modifica el Código Comercial y deroga las leyes de alquileres, hasta puede llegar a haber indexación mensual. Claro, con esta justamente inflación galopante que ahora se va a acelerar entre diciembre y enero, ¿no? Sí, vamos a llegar a más del 20% mensual. Pero los índices, que antes había que utilizar índices elaborados por el Banco Central o por el INDEC, para la locación de viviendas, lo demás era libre, la elección. Como este es un país federal, no tiene nada que ver el índice por ejemplo, de Mendoza, o el índice de Jujuy, o el índice de Tierra del Fuego, con los índices de capital, o los índices nacionales. Entonces, ahora las partes van a poder utilizar los índices regionales, o de cada provincia. Bien. Eso es muy importante. Eso es muy importante también. ¿Y qué pasaría con lo que se denomina la moneda? No, antes que eso. Sí, perdón, vamos a ir a eso. La resolución justamente anticipada, bueno, ¿no? Claro, por eso. Sí. El artículo 1221 establece claramente que el inquilino puede resolver anticipadamente el contrato. Claro, esto es importante. Hasta antes del decreto el DNU 70/23, el inquilino podía resolver el contrato en forma incausada, no tiene por qué explicar por qué lo va a resolver, pero lo podía ejercer, esta facultad resolutoria anticipada, causada, la podía ejercer una vez transcurridos los 6 primeros meses de vigencia del contrato, o sea, a partir del 7º mes. Y tenía que indemnizar al locador por esa resolución anticipada con el equivalente a 1 mes y medio del alquiler vigente en ese momento, si lo hacía durante el año, y si lo hacía ya a partir del año, con el equivalente a 1 mes del alquiler vigente en ese momento. O sea, es el valor. En cambio ahora, el inquilino podrá resolver en cualquier momento el contrato. Bien. Y sin decir, pero no tiene el plazo de notificación, como en la ley anterior, en la ley de alquiler decía que tenía 30 días, que tenía que notificar con 30 días de anticipación. Ahora no hay ningún
no hay ningún plazo, puede resolverlo al segundo mes si le ocurre, puede notificarlo, no sé, 3 días antes. En eso la ley, es decir, está bien, es muy liberal esta facultad del inquilino, pero lo que aconsejo yo es que se pacten los contratos, porque hay una libertad absoluta para pactarlo, en los contratos, que por ejemplo se pueda rescindir el contrato a partir del tercer mes, y notificando por lo menos con un mes de anticipación. Perfecto. Una cuestión así. Perfecto. Si no figura, el inquilino dice, bueno, mañana me voy y se va. Claro. Perfecto. No, eso está más que claro. Tampoco ya es exagerado, pero bueno, así. Por eso a futuro los contratos van a tener que ser muy casuísticos y muy bien redactados, claro, previendo cuestiones que ahora la ley no prevé. Totalmente, totalmente. Bueno, justamente te habías anticipado, ¿no? Ahora se puede utilizar cualquier moneda, ¿sí o no? Sí, claro, porque esto es importante. Este decreto, CDNU, modifica el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que establece que, al día de hoy, establece que la moneda extranjera es una cosa, o sea, como si fuera una zapatilla, una media, no sé. Entonces, eso es lo que me daba pagar el alquiler en cosa, porque se iría en contra de lo que es la definición del contrato de locación, que dice que el precio debe ser en dinero. Resulta que la moneda extranjera no es dinero al día de hoy. Ahora con la reforma, la moneda extranjera prácticamente va a ser equivalente a la moneda de curso legal. Totalmente. No olvidemos que se tiende a la dolarización, no olvidemos eso. Claro. Entonces, libremente, porque hay un artículo específico, el 1199, que establece que las partes libremente pueden fijar la moneda de pago y su actualización. O sea, la moneda que puede ser moneda de curso legal o moneda extranjera, lo dice expresamente el artículo. Al libre arbitrio de las partes, eso lo fijan las partes. Esto es muy importante, porque nos ponemos ya a la altura de los países más civilizados, donde se puede utilizar en cualquier contrato. Incluso, a ver, en Uruguay, la mayoría de los contratos, por ejemplo, turísticos, se hacen todos en moneda extranjera, en el dólar, ¿no? Totalmente. Totalmente. Por eso. No hay nadie que no trabaje en dólares en Uruguay en materia turística, y ni que hablar de Punta del Este concretamente, ¿no? Está más que claro. ¿Qué va a pasar? Además, déjame terminar esto. Además, se va a terminar con estos juicios eternos que a veces por mala praxis han redactado los contratos en moneda extranjera, en dólar billete, le ponen, qué sé yo, con la legislación que ahora va a estar derogada. Bien. Eso era una mala praxis. Entonces, habilitaban al inquilino a iniciar interminables juicios, primero de determinación de la calidad de inquilino, porque ese contrato no sería un contrato de locación, sino un contrato innominado, después a fijar el valor de acuerdo con peritos, y son años de juicio, y bueno, y el que pierde normalmente era el locador, el propietario. En cambio, ahora se acabó con eso, con esa chicana. Bien. ¿Hay que inscribir en AFIP esto? No, ya no, porque al estar derogada la ley 27.551, está derogado todas sus normas, entonces ya no es necesario inscribir los contratos en AFIP. Bien, bien. ¿Y qué pasa, por último, Enrique, qué pasa con las fianzas y las garantías? Bueno, eso también, hay un gran avance ahí también, porque no olvidemos que, por ejemplo, el depósito de garantía en la vivienda, de acuerdo a la legislación que se va a derogar, tenía que ser el equivalente a un solo mes de alquiler, aunque el contrato tenga 3 años, lo cual es un disparate, porque el mismo Código Civil y Comercial establecía que era un mes por año, el monto de un mes por año. Entonces, el equivalente, si son 3 años, son 3 meses. Bueno, ahora es libre. Incluso en un alquiler de un año van a poder pactar, por ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, al valor de las cosas que hay de los muebles que hay en el mueble, como por ejemplo las cocinas, artefactos eléctricos, etcétera. Entonces, para estar resguardado el locador va a poder pedir tranquilamente 3 o 4 meses de alquiler, incluso en moneda extranjera, que antes no se podía hacer eso, salvo en los contratos comerciales. Entonces, esto es un gran avance, es un cambio copernicano que se viene con esto. Bien. La libertad, por fin, y esto va a generar más oferta, porque los locadores, los propietarios, van a ofertar ahora los inmuebles
para alquiler de vivienda. Y eso en proporción, más allá de la inflación, estoy hablando de la proporción en el estadio que estemos en cada momento. En el aquí y ahora. Sí. Eso en el tiempo va a hacer que entre la oferta y la demanda los alquileres proporcionalmente comiencen a bajar. Obvio, porque si hay mucha oferta y entonces obviamente que van a bajar, es como sucede con todo. Con la oferta y demanda de lo que sea. Hay un exceso de oferta y están baratas los alquileres de oficina, son realmente baratos. Es tan sencillo como el que conoce el mercado, ¿no? En todos los rubros pasa lo mismo. Solamente gente que no entiende mucho puede creer que haciendo lo otro iba a pasar algo distinto. Acá está la prueba, pagan hoy 160% más en un año los inquilinos. Es una cosa de locos. Que le vayan a tocar el timbre a las asociaciones de inquilinos. A los legisladores. Y a las asociaciones de inquilinos también, a los que hacen política con esto. Claro, a los que fomentan esto. Porque claro, que son abogados, que bueno, buscan su carrera política, ¿no? Está claro. Sí, claro, porque en realidad la ley 27.551, que comenzó su vigencia el 1 de julio del 2020, no era necesaria sancionar esa norma. Era absolutamente innecesario. Fueron algunas asociaciones de inquilinos que empezaron a hacer ruido y a pedir esto, y bueno, ahí es el resultado. Intervino el Estado y arruinó todo. Claro. Como siempre, hay que desregular. Totalmente. Es muy importante en la moneda extranjera que ahora se limita la intervención de los jueces, porque dice expresamente el artículo correspondiente, o sea, el 765, ahora en su nueva redacción, dice que los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. ¿Por qué? Porque han habido fallos bastante importantes donde los jueces decían, ay no, pero si no puede conseguir los dólares, entonces bueno, vamos a ponerle el cambio oficial más un 30%, claro, porque no es el bolsillo de ellos lo que está perjudicando. Claro. Entonces, quien asume la deuda en dólares hoy día o en euros, tiene que pagar el dólar o el euro billete. Bueno, la Corte Suprema ratificó un fallo justamente al respecto, ¿no? Claro, obvio, fallo de hace 10 días. Exactamente. Sí, claro. Eso da seguridad jurídica, porque si no, vos fijate lo que está pasando. Bien. No hay hipotecas en este momento. Bueno, cuando se arregle un poquito la economía, van a poder comenzar ya los créditos hipotecarios, que es elemental para el acceso a la vivienda, Total. como existía en los años 90. Entonces, Total. El acreedor hipotecario va a tener la seguridad jurídica de que le van a devolver dólares, que el prestador le van a devolver dólares. Totalmente. Porque si existe esa inseguridad jurídica que la crea a veces la misma justicia, bien, entonces los créditos, por ejemplo, son más caros, las tasas son más altas. Totalmente. Cuanto mayor es el riesgo, es como la compañía de seguro. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el valor de la póliza. Totalmente. Sí. Gracias, Enrique. Se nos terminó el tiempo. Gracias por... Qué lástima, porque tenemos para hablar mucho más. Claro, sí, bueno. Reitero, es un cambio copernicano. Totalmente. Excelente. Totalmente. Totalmente, sí, se nos terminó el tiempo, tenemos otro invitado y tenemos que hablar también por respeto, por supuesto, del mismo DNU basado en lo económico. Así que... Seguimos el noticiero inmobiliario. Totalmente. Esto va a traer cola, así que imagínate, tenemos toda la temporada próxima para hablar. Pero hay mucho para hablar. Enrique, gracias por haber estado y felices fiestas. Gracias a vos y también feliz Navidad. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, ha sido Enrique Abati, presidente de la Cámara justamente de Propietarios de la República Argentina.